Hola, buenas tardes. Nosotros vamos a hablar sobre la articulación temporomandibular. Y bueno, para empezar, la ATM está constituida por el hueso temporal y el hueso de la mandíbula. Se da la articulación con la cavidad glenoidea y eminencia articular, y estas forman parte del hueso temporal. Y otra estructura que se va a articular es el cóndilo, y este pertenece al maxilar inferior. La ATM pertenece al género Bicondyleas, ya que dos cóndilos están en el mismo lugar enfrentando a dos cavidades para así articularse. Y bueno, la ATM es de artrosis, ya que permite movimientos muy completos. Ahora les voy a hablar sobre las superficies articulares. Tenemos a los cóndilos de la mandíbula, y son dos eminencias ovoides que van dirigidos hacia atrás y adentro y unidos al resto del hueso por la porción cuello, que está estrecha. En su parte posterior es redonda, y en la parte anterointerna tiene algunas rugosidades donde está insertado el músculo pterygoideo externo. Los cóndilos presentan una vertiente anterior que está vuelta hacia arriba y adelante, y otra posterior que está vuelta hacia arriba y atrás. Las dos están separadas y revestidas por un tejido fibroso denso, no vascularizado ni inervado. Este funciona como cartílago, ya que resiste los movimientos y compresiones. En el cóndilo se distinguen 5 capas de tejido diferente: 1 tejido fibroso denso, 2 mesenquima indiferenciado, 3 cartílago fibroso, 4 hueso compacto y hueso esponjoso. También tenemos las superficies articulares superiores, que son la eminencia articular y la cavidad glenoidea. La eminencia articular es la raíz transversa de la apófisis cigomática. Esta es convexa de adelante y atrás y está vuelta hacia abajo y afuera. La cavidad glenoidea se encuentra detrás de la eminencia articular y es profunda. Su eje mayor va dirigido hacia atrás y adentro. La cavidad está dividida en dos por la fisura de Glaser, que solo es articular la anterior, y la posterior es extraarticular y forma la parte de la pared del conducto auditivo externo. Hola, mi nombre es Odalis Magallanes y les voy a hablar ahora sobre lo que es el disco de la ATM. El disco de la ATM viene estando compuesto principalmente por un tejido que va a ser el tejido conjuntivo fibroso denso no vascularizado. Este disco de la ATM viene siendo el componente pasivo de lo que es la articulación. Este disco va a presentar dos caras, empezando con la cara antero superior, viene siendo cóncava por delante, donde está en relación con lo que es la eminencia articular, mientras que en su parte posterior viene siendo convexa, y corresponde a lo que es la cavidad glenoidea. Pasando ahora a la cara posterior inferior, esta cara posterior inferior viene siendo cóncava, y puede cubrir todo el cóndilo o solamente el vertiente anterior de él. Una característica del disco es que este disco viene siendo moderadamente flexible. ¿Por qué? Para poder adaptarse a las diferentes sinuosidades de las superficies articulares durante los movimientos mandibulares. Sin embargo, no es comprimible. Vamos a hablar ahora de alguna de sus zonas o una de sus partes de lo que es este disco. Aquí en esta imagen, con la letra A, vamos a observar lo que son las vellosidades sinoviales. Con la letra B va a haber una zona que se le va a llamar zona bilaminar de lo que es el disco. Con la letra C va a haber otra zona esta zona va a ser muy vascularizada, mientras que en la letra D va a ser una zona que se le va a nombrar zona intermedia, y en la letra E vamos a encontrar lo que es la banda anterior de lo que es el disco. En la letra F vamos a encontrar el haz esfenoidal, que viene siendo el haz de lo que es el músculo pterygoideo externo, y el haz pterygoideo, que es el haz superior, viene siendo del músculo pterygoideo externo también. También este disco va a presentar unas láminas, empezando con la lámina superior. Esta lámina superior se va a insertar en lo que es la cara anterior de lo que es la porción petrosa del hueso temporal, y está compuesta por un tejido que va a ser el tejido conjuntivo con alto contenido en fibras elásticas, o sea, va a tener mucha elasticidad.
mientras que la lámina inferior se inserta posteriormente al disco y posteriormente, justo por debajo del borde posterior, el vértice posterior superior de lo que es nuestro cóndilo. El significado de los varios grosores de lo que es el disco en sus diferentes zonas parece ser de ayuda para realizar lo que son dos propósitos. El primer propósito va a ser la interposición de una zona delgada entre dos gruesas. Hará que el disco pues va a tener su forma hacia forma de cóncavo abajo o convexo lo que es hacia arriba. Pasando ahora al propósito número 2, el cóndilo es separado en su posición más retrusiva del hueso temporal por la parte más gruesa de lo que es el disco, y cuando el cóndilo se traslada hacia la eminencia articular, este es separado por la parte más delgada de lo que es el disco y permite así que sigan los sinuosos contornos de la superficie temporal. Esos fueron los dos propósitos. Hablando de lo que es la banda gruesa, se viene relacionando con lo que es la inclinación de la eminencia articular. Será más gruesa a medida que la inclinación de la eminencia se acentúe más. Bueno, yo voy a hablar de los medios de unión de la ATM. Esta se compone de una cápsula articular, 2 ligamentos laterales, 3 ligamentos auxiliares y 2 ligamentos colaterales. A continuación voy a hablar de la cápsula articular. La cápsula articular tiene forma cilíndrica. Por su parte superior se inserta adelante en la eminencia articular, por detrás en el labio anterior de la fisura de Glaser, por fuera en el tubérculo cigomático y en la apófisis longitudinal cigomática, y por dentro en la base de la espina del esfenoides. Su parte anterior está compuesta por el tejido conjuntivo laxo, después se une con el tejido retrodiscal en forma de dobleces acordonados. Su extremo inferior se inserta en el cuello del cóndilo y su superficie interna hace inserción en la periferia del disco. La cápsula está compuesta por un tejido conjuntivo fibroso. Esto tiene una importancia en la dinámica del fluido sinoval. En la posición de cierre, el líquido se distribuye igualmente hacia atrás y hacia adelante del disco. Este es un importante factor, ya que esto lubrica y nutre las superficies articulares. En cuanto a la inervación de la cápsula, estas están proporcionadas por los aurículos temporales, maceterinos y temporales posteriores profundos. Estas proporcionan fibras eferentes para la estabilidad general. Al moverse el cóndilo dentro de la cápsula, este estimula a los propioreceptores que están en la zona por donde este pasa, y cuando cambia de lugar, también estimula a los de la otra zona. En cuanto al sistema nervioso central, este, al recibir la información mandada por los receptores de la cápsula y el ligamento periodontal, determina la posición mandibular y juzga qué movimientos deben efectuarse. Ok, ahora continuaremos con los ligamentos. Los ligamentos son los responsables de mantener la integridad, la limitación de los músculos y el funcionamiento de estos también. Están constituidos por fibras colágenas que tienen longitudes específicas, también tienen una capacidad baja de distensión, y cuando esto ocurre pues se alojan, lo cual puede generar fenómenos patológicos. Buenas tardes, yo leeré acerca del sistema de los ligamentos intrínsecos. En estos hay dos, y el más importante es el lateral externo. También se le conoce como el ligamento temporomandibular. Sus inserciones superiores son el tubérculo cigomático anterior y la porción contigua de la raíz longitudinal de la apófisis cigomática. Parte horizontal interna se inserta arriba del mismo tubérculo y se dirige hacia atrás para insertarse en el polo externo lateral del cóndilo. El ligamento lateral interno tiene un punto de inserción superior por fuera de la base de la espina del esfenoides. Esta desciende para insertarse en la porción posterior interna del cuello del cóndilo. También el ligamento temporomandibular está en unión con la parte externa de la cápsula articular, ya que de ese modo refuerza a ese elemento, dándole una protección adicional contra posibles condiciones traumáticas. Ahora hablaré de los ligamentos extrínsecos. También está el ligamento esfenomaxilar, que tiene una inserción superior en la porción externa de la espina del esfenoides, y también en la parte más interna del labio de la cisura de Glaser, desde donde desciende, cubriendo el ligamento lateral interno para terminar en el vértice y en el borde posterior de la espina de Spitz. También está el ligamento estilomaxilar, que se inserta por arriba cerca del vértice de la apófisis estiloides, y también por abajo en el tercio inferior del borde posterior de la rama ascendiente de la mandíbula. Pasamos al ligamento pterygomaxilar, y este es un puente
aponeurótico que se extiende desde el gancho del ala interna de la apófisis pterigoides hasta la parte posterior del reborde alveolar de la mandíbula. Ahora vamos a hablar de los ligamentos colaterales, ya que estos están descritos por Crowe-Colsen y Mulhab. Son estructuras no elásticas compuestas con otros ligamentos de fibras de tejido conjuntivo de colágeno que no se estiran. Al ser cortos, se les restringe el movimiento rotatorio, abruptos o excesivo entre el disco articular y el cóndilo. También adosan al disco articular de tal manera que permiten que el disco siga al cóndilo a cualquier excursión mandibular. También estos ligamentos están vascularizados e inervados. Su elongación excesiva puede causar dolor. Por último voy a hablar sobre el tema complejo disco-cóndilo. La articulación inferior está constituida por lo que viene siendo el cóndilo y el disco con sus ligamentos. A esto mismo se le conoce como el complejo disco-cóndilo y aquí es donde ocurren los movimientos de rotación. El complejo disco-cóndilo también se constituye de la articulación superior y aquí se articula con la cavidad glenoidea. Aquí ocurre lo que viene siendo los movimientos de traslación y esto pasa porque el complejo disco-cóndilo se traslada fuera de la cavidad glenoidea para que ocurra lo que viene siendo la excursión mandibular. Y para que exista un contacto íntimo entre el complejo disco-cóndilo y la eminencia articular cuando hay un movimiento, el disco tiene que hacer un giro anteroposterior sobre el cóndilo. Bueno, hablando ahora sobre la morfología del disco articular, se tiene a la zona intermedia, que es la más delgada, la banda anterior, que es más gruesa, y por último la banda posterior. Ahora, la banda gruesa y posterior exigen al disco a que se mueva con el cóndilo durante los movimientos de apertura y de cierre. El cóndilo se debe articular con la zona intermedia del disco con normalidad y debe mantener esto por la presión interarticular. Esto se logra por la persistente presión interarticular proporcionada por los músculos elevadores que vienen siendo los maceteros, temporales y pterigoideos internos. Y es importante que, aunque la presión entre el cóndilo disco y cavidad glenoidea puede variar por acción de los músculos elevadores, siempre debe existir esta acción para que se pueda prevenir la separación de estas estructuras, ya que si por alguna razón se llega a perder, hay riesgo de una dislocación del disco. Ahora, al ocluir con una resistencia de un lado de la dentadura, hay fuerzas de torsión de la mandíbula que se transmiten en las articulaciones. Ocurre que la presión articular del lado que ocluye disminuye, pero la presión donde se encuentra la articulación opuesta aumenta y el haz superior es como un estabilizador del complejo disco-cóndilo. Es importante mencionar que en la parte anterior del complejo disco-cóndilo se introducen los haces superior e inferior del músculo pterigoideo externo. También que el haz superior o esfenoidal se introduce en el cuello del cóndilo y el disco. Y asimismo, el haz inferior se mete en el cuello del cóndilo y está activo sinérgicamente con los músculos abatidores de la mandíbula. Y por último, el haz superior se encuentra con los músculos elevadores.